Mañana Ahí está lo con veo, ya listo. nosotros Daniel Lopera del Foro Ciudadano. Gracias, Daniel, por estar esta mañana con nosotros. ¿Cómo evalúan ustedes la respuesta que ha tenido el pueblo panameño ante lo que está ocurriendo en la Asamblea? Bueno, primero, buenos días y gracias por el espacio. Primero, sorprendido, gratamente. O sea, mucho se dice y siempre se dice que el pueblo panameño no protesta, a pesar de que ha habido protestas en el pasado en contra de la corrupción, en contra de diferentes cosas. Me sorprendió gratamente ver la respuesta de la gente y como tú dices, yo creo que es un hartazgo con la casta a la que estamos sometidos, la casta política a la que estamos sometidos y es, digamos, de alguna manera así un rechazo a eso. Las reformas electorales fueron un catalizador. Como en muchos otros países ha habido catalizadores para la integración ciudadana, yo creo que en Panamá el hecho de ver estas personas tan descaradamente tratar de legislar en contra de la voluntad de las personas, yo creo que ha sido esa llama que ha despertado en la gente la indignación y han salido a protestar. Yo recalco, aparte obviamente de los llamados que han hecho sociedad civil, grupos políticos, etcétera. Por ejemplo, felicito enormemente a la Cámara de Comercio de Chiriquí de sumarse a ese llamado, precisamente por eso, para demostrar que no es un tema, aunque el tema sea político, electoral, demostrar que es un tema que nos afecta a todos. Daniel, y nada más te aclaro rapidito antes que Mirna te haga la siguiente pregunta, que hay un comunicado que salió anoche de la Federación de Cámaras de Comercio de todo el país. Vamos a tener ese despacho después, justo después de esta entrevista, en donde se están pronunciando. Así que no es únicamente la de Chiriquí, solo aclarando eso. No, y la Cámara de Comercio de Panamá también, y CASA fue bastante tajante en su declaración la semana pasada, cuando dijo paren la discusión de las reformas electorales hasta que tengamos algún tipo de consenso. Me parece una acción extremadamente valiente, me sorprendió también, pero la recibimos gratamente ver que hay otros sectores involucrados. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Mirna. Hoy amanezco también con un titular interesante, suspensión temporal de la discusión de las reformas sería propuesta a los magistrados en la reunión que tienen programada para hoy. Esto podría ser parte de una estrategia para debilitar ese movimiento, para debilitar esa protesta de la tarde. Sí, y siempre pasa. Yo creo que los diputados, por más que puedan desestimar y desestiman bastante el rol de la sociedad civil en la vida política de nuestro país, a la hora de la respuesta que dio la gente sobre la protesta, yo creo que siempre se acobardan un poco, lo que es natural y lo que es bueno. O sea, en teoría sí debería funcionar nuestra democracia. La sociedad civil tiene ese rol constante entre elecciones, de ser un contrapeso precisamente al poder gubernamental, y yo creo que es nuestro rol protestar, es nuestro rol manifestarnos, es nuestro rol comunicar cuando no estamos de acuerdo con algo, y en teoría uno de los roles de la Asamblea es precisamente escuchar el clamor ciudadano y rectificar en cuanto a eso. Faltará ver qué pasa. Hoy hay una reunión entre magistrados, algunos miembros de la Comisión de Gobierno, y vamos a ver qué pasa de esa reunión. En teoría, según lo que han dicho, es una reunión técnica, no solamente una reunión, digamos, diplomática o de entendimiento, sino que cada uno va a llevar sus abogados para ver las reformas. Lo cual a nosotros lo que nos preocupa es, bueno, primero que sea puerta cerrada y segundo que sea, digamos, sin presencia de muchos otros actores, incluso de otros miembros políticos de partidos políticos o los independientes en esa reunión, lo cual significaría, digamos, una reunión entre el Tribunal Electoral y un partido de gobierno, y eso nos preocupa bastante. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Por qué si hay un grupo conformado oficial, una Comisión Nacional de Reformas Electorales que se estuvo reuniendo por un año, estos representantes de esta comisión no son tomados en cuenta para esta reunión? ¿Ustedes han tenido alguna explicación? Mira, y te voy a decir algo sobre la Comisión de Reformas Electorales, porque obviamente los diputados han hecho un gran trabajo en deslegitimizar la Comisión Nacional de Reformas Electorales. La Comisión de Reformas Electorales no es la sociedad civil reunida. La Comisión de Reformas Electorales, para explicarle un poquito a los oyentes, es un grupo de trabajo donde con voto, están representados todos los partidos políticos, y ahí habían Ronnie Araújo fue por parte del CD la mayoría de las veces, Benicio Robinson estuvo en muchas de las sesiones, Corina Cano, la diputada del Molirena, también estuvo en muchísimas de esas sesiones. Están los independientes representados por Juan Diego Vázquez, los independientes electos, y aparte estaba el grupo digamos, del Foro Ciudadano, y el Foro Ciudadano incluye 4 pilares. Estaban el sector de los trabajadores, el sector de la academia, representado por Ana Matilde Gómez,
el sector de la empresa privada, que agrupa CONEP, APD, Cámara de Comercio, etcétera, y grupos de sociedad civil. Entonces, una de las cosas que sí que vas acá, ahí sin voto, pero con voz, está incluso la Asamblea Nacional, ahí estaba el secretario general Kilian Panay en la mayoría de las sesiones. Es un grupo de difusión que es bastante amplio, y por eso cuando yo escucho a la gente decir, bueno, lo que pasa es, espérate, ¿quién representa? Toda persona que tenga un grupo organizado, de alguna manera podía estar representado en el pueblo. Es decir, si usted tenía un sindicato, usted está representado por el sector de los trabajadores. Si usted tenía una ONG o una fundación, un grupo de sociedad civil, usted está representado por el Foro Ciudadano, sector de la sociedad civil. Y cualquier persona se podía involucrar. Al inicio de las discusiones, incluso nosotros, como Foro de Sociedad Civil, hicimos llamados públicos enormes a decirle a la gente, aquí está el foro, si usted es un grupo de sociedad civil organizado, venga, que estamos discutiendo esto y vamos a estar discutiendo esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Precisamente por la legitimación que le han dado a los grupos de la sociedad civil y a estos espacios de participación. Y aparte, el descaro con el que dicen simplemente, allá ellos que organizaron esta vaina, nosotros somos los diputados y nosotros vamos a poder legislar como nos dé la gana, desincentivan a la gente de participar, desincentivan a la gente precisamente de usar estos espacios que existen, que están por ley, para poder participar, y se crea como toda esta vaina de que es que ellos nos representan. No, aquí está y pueden participar. Y una de las cosas que se tienen que meter en la cabeza a los diputados, que no han podido entender, es que la vida política del país no es feudal, no es gobernados y gobernantes. Al lado de los gobernantes, que son los que se eligen por voto popular, hay un pocotón de gente que está trabajando activamente en la vida política del país, ya sea por gremios, por sociedad civil, por muchas otras maneras de las que se incide, que no son ellos. Aunque bueno, acá hay algunas personas que sí viven en Ahora, Daniel, rurales. De llegarse a esta suspensión temporal de este debate, como una salida salomónica, diríamos después de la reunión de hoy a la 1 de la tarde, ¿crees que se disipa esa fuerza o no se disipa esa fuerza? Porque la protesta no está únicamente concentrada en el tema de las reformas electorales. Creo que es un descontento general, y es lo que se ha dejado sentir a través de redes sociales, es un descontento general por los temas que también tienen que ver con la asamblea, que tienen que ver con el gobierno, muchos temas colaterales. Es decir, no se disipa esa fuerza de esa convocatoria para hoy a las 4 de la tarde si se suspende la reforma o se decide suspender el camino de la discusión de las reformas. 1. Y 2, ¿crees tú que el gobierno realmente está sorprendido de ver la convocatoria y el poder que ha tenido en redes? 1, yo creo que la asamblea es víctima de su propia poca credibilidad, y yo creo que por más que ellos salgan a decir que lo van a suspender, yo creo que 1, mucha gente no les va a creer, y 2, yo creo que la gente ya, el momento en que agarró de decir yo voy a ir a protestar, el que ya organizó su agenda para no tener reuniones de trabajo después del mediodía ya lo hizo, el que pidió permiso en su trabajo para ir a protestar ya lo hizo, así que yo creo que eso no va a alterar la convocatoria, y me alegra que la gente vaya y que se haga escuchar. Hay mucha gente que he visto que dice voy a ir, que no los he visto en una protesta en un buen rato, así que yo creo que ese músculo hay que ejercitarlo, y qué bueno que lo estemos ejercitando. Y 2, yo creo que sobre la sorpresa, yo creo que sí, y yo creo que parte del tema, y aquí nosotros lo hemos mantenido, es que durante la pandemia, obviamente mucha gente tenía miedo a protestar, otra gente, digamos, había una discusión más vívida sobre cuál era, digamos, si el gobierno estaba tomando las medidas correctas. Había cierta defensa, obviamente, de las medidas que estaba tomando el gobierno, y por más que hay mucha gente que estaba protestando en contra de las medidas del gobierno, había gente que no estaba convencida, y yo creo que en este tema de las reformas electorales lo que hemos visto es un apoyo unánime al TPG cuando le dicen a la gente que es que no van a poder expresar su sentimiento en redes sociales, así sea gratuitamente, así sea un usuario de Twitter. Yo creo que eso le toca una fibra a la gente, y cuando tú le dices a la gente, no, lo que pasa es que esta gente está blindando el sistema para reelegirse, la gente eso lo entiende, le molesta y dice, espérate, yo voy para allá porque eso no puede ser. Daniel, no, yo te escucho y estoy de acuerdo con muchos de tus planteamientos, pero también pienso en aquellos miles de panameños que todavía tienen sus contratos suspendidos, aquellos que han sido sorprendidos porque no les recargaron el vale digital y que no han podido hacer la compra para alimentar a su familia, aquellos que están viendo si sus hijos van a poder ir a la escuela o no porque los maestros no le quieren regresar a clase.
hay muchos panameños viviendo situaciones de verdad críticas en este momento y que sienten que estas reformas al código electoral son lejanas. Y no les tocan. Son ajenas, sí, y no sienten que le impactan directamente en su día a día. ¿Por qué? ¿Qué respuesta tú les darías y cómo les explicarías que sí le impactan, que esa legislación puede hacer la diferencia entre un mejor país y el país que tenemos? Yo creo, mira, y tratando el clavo, yo creo que hay muchísimas personas que esto, o sea, que no tengo cómo explicarles porque tienen otras prioridades en este momento. O sea, hay personas que están, su prioridad en este momento es sobrevivir, es buscar dónde se consiguen $1 para llevar a su casa, y a esas personas no espero que vayan y no espero, yo espero que esas personas estén activamente tratando, digamos, de sustentar a su familia y ojalá lo logren y ojalá se puedan dar las oportunidades para que se logre. Bueno, parte de la crítica que hay es precisamente que la Asamblea Nacional durante toda la pandemia no ha hecho su trabajo para precisamente llevar adelante y reactivar este país. Pero esas personas lastimosamente están en una situación donde no se espera de ellas que vayan a protestar. Y por el otro lado, sobre cómo les afecta, yo creo que parte del problema es, por eso decía un sistema feudal, es que hay muchos panameños en este país que viven efectivamente en sistemas feudales, donde tienen un gobernante que no solo es el diputado electo de ese sector, sino que también, precisamente por la influencia que tiene, logra controlar los nombramientos de su sector. Y hay lugares como Capira o Bocas del Toro, donde no se voltea una hoja sin el permiso del diputado o de la diputada. Entonces esas personas viven y son víctimas precisamente del sistema. Y una de las cosas que le diría a mucha gente es, bueno, mírense en un espejo, mírense su comunidad, miren el tiempo que llevan sus gobernantes en la Asamblea Nacional y díganme si han velado por los intereses de ustedes. Por mucho se dice, por ejemplo, que hay una diputada que en una comisión de presupuesto dijo que hay para mí, y eso que se refería digamos, a su provincia y a su circuito, pero cuando vas a tu circuito te das cuenta que a 15 minutos en la Interamericana no hay agua potable. Entonces también, o sea, claramente esas personas yo creo que, y lo entienden, yo creo que son presas obviamente del sistema clientelar en el que vivimos, donde esas personas viven de la caridad entre comillas, del diputado que está en campaña perpetua y que todos los domingos tiene un evento donde regala bolsas de arroz y electrodomésticos y son personas que precisamente porque el Estado les ha fallado en no suplirles sus necesidades básicas, encuentran otra manera de suplir esas necesidades básicas y eso es a través de estos feudalismos que tienen estos diputados. Daniel, y yo creo que tú estás bien consciente de que en las últimas horas en redes sociales la crítica, diríamos así, aunque yo creo que es lo menos relevante, es quién convoca a esta protesta de hoy. Se estaba diciendo que Movín, se estaba diciendo que no sé qué otro grupo, incluso hubo críticas porque hubo personajes del mundo político como Ricardo Lombana, Rómulo Rux y otros más que se estaban involucrando también en el tema. La gente decía, bueno, nuevamente los políticos se van a meter en esto ya me desanima, esto no quiero, ¿quién está convocando realmente? Es decir, ¿cómo explicamos esta parte? Porque también es esencial en el debate, ¿no? Aunque yo no creo que es tan importante a mi modo de ver, pero para la opinión pública es, no, yo no quiero ningún político involucrado en esto, no quiero ver a ninguno, y eso fue tendencia ayer. ¿Quién convoca realmente? A ver, yo creo que la gente tiene una expectativa. Si se están precisamente llamando a una protesta, si se está llamando a una protesta precisamente por las reformas electorales, ¿cómo espera la gente que grupos políticos no vayan y no convoquen a una protesta? Y es lógico, obviamente, digo, a pesar de que todos los ciudadanos somos afectados por esto, digamos, la manera en que están manejando las reformas electorales toca directamente, digamos, a partidos pequeños. Porque eso no es solo eso. Los diputados están tratando de blindarse y están tratando, digamos, de excluir a sectores independientes, pero también están tratando de excluir a grupos políticos pequeños, a partidos pequeños, que no van a tener un chance ni siquiera de representar a los ciudadanos a los cuales le pidieron, digamos, que se dieran a su partido. Entonces es un problema. ¿Quién está convocando? Sí, Movín, la Cámara de Comercio de Chiriquí, ahora mismo la de Cámaras, está convocando también Juntos Decidimos, está convocando Libertad Ciudadana para la Transparencia, está convocando un pocotón de gente que simplemente está harta y está convocando, mira, nosotros en el Foro Ciudadano nosotros estamos planteando el tema de la protesta, estamos hablando, diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a manifestar. En el grupo, a ver, y esa es la otra. En el Foro Ciudadano, como ya expliqué, como la gente se desincentiva y la gente dice, bueno, pero es que quién está ahí, que no sé qué tal. Parte de lo que pasa es que efectivamente cuando se abre la convocatoria al Foro Ciudadano, estoy hablando de 2019, llega un montón de movimientos y un montón de grupos organizados a decir, yo quiero participar, y perfecto, buenísimo, nos sentamos todos en un salón y empezamos a hablar. A los 6 meses ya quedan 4.
O sea, quedan 5 y quedamos, como siempre, los mismos 5 organizaciones de sociedad civil de siempre, porque somos los que tenemos el tiempo, porque somos los que tenemos las ganas y somos los que aguantamos que nos digan que no representamos, lo que sea, y somos los que decimos, hey, aquí hay que trabajar y aquí hay que hacer este trabajo. Entonces pasa eso, y entonces cuando la gente dice, ¿quién convoca y por qué lo mismo de siempre? Porque somos los mismos de siempre los que estamos metidos en esto, y ojalá hubiera más gente. Ojalá. Pero pareciera que esta vez, Daniel, no son los mismos de siempre, pareciera que esta vez... Claro, esta vez se amplió y hay muchísimos más ciudadanos. Por eso te decía, cuando nosotros estamos discutiendo el tema de la protesta, de si íbamos a llamar a la protesta o no, ya empezaron a circular artes que no venían de nosotros. Y ya había, alguien dijo, martes 4 de la tarde en la Asamblea Nacional, nos mandaron un arte, no decía quién era, y nosotros dijimos, bueno, claramente ya la gente tiene una intención de protestar, vamos con eso. ¿Crees que puede ser el inicio de una jornada más masiva de protestas? ¿Puede ser ese detonante, el que comience a despertar esos ánimos en todo el país? Ojalá, yo creo que también estamos en una situación extremadamente difícil a nivel económico y a nivel social, que hace que precisamente la gente tenga otras prioridades y lo entiendo perfectamente. Yo creo que yo me estoy enfocando en que hoy haya bastante gente que vaya a protestar y con eso podemos arrancar. Ya después miraremos. O sea, tenemos de ejemplo, por ejemplo, las protestas del CENIAF, que se corrieron por casi una semana, y lastimosamente, por más que hubo incluso un pronunciamiento del presidente de la República en cadena nacional, no pasó absolutamente nada. Y eso es parte de lo que desincentiva a las personas de protestar. Sí. Pero yo creo que hay que hacer, como dije, eso es un músculo y un ejercicio que hay que hacer. Cuando uno quiere ir al gimnasio y uno quiere resultados, uno tiene que ir al gimnasio todos los días, 2 horas. Y así mismo, cuando uno quiere ejercer la democracia, uno tiene que ejercer la democracia lo más que se pueda para poder ver resultados. Y ya la última pregunta, Daniel, ¿qué representaría volver o no hacer las reformas? Simplemente las suspendemos, no las vamos a hacer y regresamos con el mismo código electoral. ¿Qué representaría volver a eso? Representaría que, por la manera que está asignado el residuo, por ejemplo, tendríamos la misma disparidad que tenemos ahora mismo, donde el PRD sacó alrededor del 30% de los votos para diputado y tiene el 50% de la Asamblea. Representaría que muchas personas no se sientan representadas por la Asamblea Nacional, y eso crearía una crisis que estamos viviendo, que es una crisis política, porque precisamente la gente no se siente representada por aquellos que están en la silla. Representaría un límite enorme en la libertad de expresión. Representaría que las mujeres no tengan las mismas oportunidades para llegar a los puestos, porque es que el tema de por qué se incluyen estas leyes de paridad son precisamente porque no tiene lógica que en un país de 50, creo que las mujeres son incluso un poquito más, 50% de participantes, solamente tenga el 14% de la Asamblea Nacional. No tiene sentido que, claro, una mujer no se siente representada por la Asamblea Nacional cuando solamente ve 14 mujeres de 71. Y es lógico, y lo que queremos hacer es precisamente reforzar eso, y que los partidos políticos y aquellos que quieran lanzar no salgan con la excusa de que no hay mujer. No, si las hay, vaya, búsquela, están ahí, están en su partido, están buscando los votos, son parte de las comunidades electorales. ¿Qué mensaje le mandas a los magistrados del Tribunal Electoral? A los magistrados del Tribunal Electoral que entiendan que la Comisión de Reformas Electorales, ellos estuvieron ahí, vieron los consensos que se crearon, vieron la discusión que hubo, y obviamente la Asamblea Nacional, obviamente la Asamblea, y aquí nadie está discutiendo si la Asamblea Nacional tiene la potestad constitucional de reformar el código, no, obviamente la tiene. El punto es que en esa mesa se generaron ciertos consensos que vale la pena respetar, y vale la pena, por más que se tenga que modificar, porque obviamente podemos modificar que si el tiempo de campaña, que si son 45 días, si son 60, sí, bueno, esos son cambios que se pueden hacer y no son trascendentales, pero venir a decir que es que los diputados independientes, solamente van a tener 3 meses para recolectar firmas, es activamente decir, yo no quiero que me peleen a mí mi cuota de poder. Deja a esa gente allá. Bien. Entonces los magistrados del Tribunal Electoral simplemente les digo, no solo se enfoquen en el proceso que a ellos le toca, sino también que entiendan que en la Comisión de Reformas Electorales se lograron ciertos consensos que vale la pena respetar. Dentro de todo este panorama, ya para terminar, porque tengo en línea ya al secretario del Partido Revolucionario Democrático, Pedro Miguel González, que me está diciendo que ya se quiere conectar. Yo quisiera que me dijeras, Daniel, ¿tú crees que la constituyente es la solución a todo este panorama que estamos viviendo hoy día? Mira, en eso, si la constituyente tuviera, si viviéramos en otro momento donde la constituyente quizá pudiera ser un evento de masificación de participación ciudadana, podría ser. Yo en este momento, y como está la correlación de fuerzas en el poder, le tengo un poco de miedo a una asamblea constituyente, porque nada nos garantiza que la asamblea no estaría conformada por exactamente las mismas personas que están ahora mismo en el poder. Y lastimosamente no veo una masa de gente
que pueda poner presión al Tribunal Electoral para cambiar las reglas de juego para evitar eso. Bien, ahora, a mí me cuesta creer, y creo que con eso quiero terminar, Alexandra, Daniel, me cuesta creer que es la presión ciudadana la que está obligando a los diputados y al Tribunal Electoral a echar para atrás. Ahí tiene que haber algún ingrediente que ni tú, o tal vez tú conoces mejor que yo, Daniel. ¿Hay alguna otra cosa que no conocemos que está pasando a nivel interno de esas dos fuerzas de poder en el país? Porque me cuesta creer que están cediendo porque hay la presión ciudadana, la presión de la sociedad civil, va a haber protestas hoy martes, qué sé yo. Ahí tiene que haber algo más que está ocurriendo entre esas dos fuerzas, ¿no? Yo te diría que todavía no han cedido, yo te diría que todavía no han cedido, así que no sé todavía. No cante victoria todavía, Mirna, ¿qué pasa? No, dice, ¿cómo es que dice? Piensa mal y acertarás, algo así, creo que Creo que no. eso lo va a poder responder mejor Pedro Miguel González, que viene más adelante. Ah, claro, también. en unos minutos porque está conectado ya. Gracias, Daniel, por estar acá en Panamá hoy dándonos Gracias una a ustedes. de lo que está ocurriendo en el país en este momento, una coyuntura interesante, una protesta, una manifestación esta tarde cívica. Hay que reiterar eso, que va a ser a nivel